la activación del complemento que vamos a ver ahorita en un ratito, también puede activar la degranulación de basófilos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos parásitos intestinales, también yo les dije que los eosinófilos son la principal mecanismo de defensa contra parásitos, pero los basófilos también se han observado, tienen una participación importante, ¿no? Creo que alguien está esperando acá. Vamos a ver. Y las células cebadas van a tener esa misma función. Imagínense todos estos componentes proinflamatorios, pero en los tejidos. Aquí tenemos un ejemplo de una célula, de un tejido. Esta es la piel. Y tenemos aquí estas células cebadas que están en la piel. Si hay alguna activación, por ejemplo, aquí en el epitelio o alguna otra célula detecta algún patógeno, estas células cebadas se van a degranular aquí en el tejido y este contenido de los gránulos preformados, por supuesto, va a activar a las células residentes, pero además va a activar al endotelio para reclutar células de la circulación sanguínea. Entonces, todos los tejidos que están irrigados por vasos sanguíneos también una de las funciones de la irrigación sanguínea es tener disponibilidad para el reclutamiento de células del sistema inmunológico. En sus pacientes, digamos, si ustedes tienen un paciente que tiene una lesión, ¿no?, en la piel, digamos, que se ve ya una lesión endurecida y tiene ya mucho tiempo. Entonces, le toman una biopsia y el patólogo revisa esa biopsia, va a ver que va a haber muchas células aquí en la lesión, pero células que normalmente no están ahí, como cuáles, como neutrófilos, como monocitos. Entonces, eso significa que en esa lesión hubo degranulamiento o degranulación de células cebadas y activación de estas del sistema inmunológico por alguna razón. Pudo haber sido una infección o una lesión y pues esta inflamación no se resolvió de forma favorable, como infiltrado leucocitario. Si ustedes le mandan una biopsia al patólogo, les va a decir, encontramos en la biopsia infiltrado leucocitario de neutrófilos. Entonces, ¿ustedes qué sospecharán? Pues a lo mejor es una bacteria, ¿no? Porque los neutrófilos son importantes. O un hongo, ¿no? O encontramos infiltrado leucocitario de monocitos, ¿no? Mononucleares, células mononucleares, le va a llamar el patólogo. Entonces, eso puede ser una infección viral, ¿no? Como, por ejemplo, un herpes o hay muchas razones. Entonces, ese tipo de resultados son importantes porque ustedes ya sabrán que aquí hubo una quimioatracción específica de la célula que va a inducir o va a ayudarnos a contener el patógeno particular. Funciones de los precursores o de los contenidos de los basófilos y también de las células cebadas. Por supuesto, las principales o la más importante va a ser incrementar el reclutamiento de células del sistema inmunológico y esto lo hace activando a las células endoteliales. Eso lo vamos a ver en la clase de inflamación. Estas células son sensibles a los contenidos de las células cebadas y generan el reclutamiento de células de la circulación sanguínea. Entonces, los gránulos, como la presencia de TNF, triptasa, histamina, van a activar a las células endoteliales para que favorezca la adhesión de los linfocitos, de los leucocitos a la célula endotelial para que pueda salir al tejido, ¿no? Pero tienen otras funciones, ¿no? Por ejemplo, participan también en la reparación tisular, ¿no? Si hay una ruptura del tejido, pues las células se van a degranular y, por ejemplo, triptasas, metaloproteasas, quimasas, otras proteínas que están en los gránulos van a favorecer la reparación de tejido. Angiogénesis también tienen la capacidad de inducir angiogénesis y así otros mecanismos, ¿no? Pero los principales sería activar la inflamación de forma local para el caso de las células cebadas y sistémico para el caso de los basófilos. Diferencias entre estos granulocitos, vean. Células cebadas, eosinófilos y neutrófilos, ¿sale? Los tres son granulocitos. El tiempo de vida media, las células cebadas viven un poco más, los eosinófilos también viven un poco más, los neutrófilos viven muy poco, ¿sale? Son recambiados de manera muy frecuente. En su capacidad de movimiento, las células cebadas, por supuesto, no se mueven porque viven en los tejidos, ¿no? Están estáticas residiendo en los tejidos. Los eosinófilos, como los neutrófilos, son altamente móviles. Estos, al ser móviles, por supuesto, también son susceptibles a ser quimioatraídos por quimiosinas, ¿no? Las células cebadas no, porque ya están en el tejido, pero los neutrófilos y los eosinófilos pues, se pueden atraer por quimiosinas u otros quimioatrayentes. La degranulación,
es más importante para células cebadas y eosinófilos que para neutrófilos. Yo les dije que los neutrófilos también se pueden degranular, pero su principal función es la netosis y la fagocitosis, pero también se pueden degranular. No así los eosinófilos y las células cebadas, que estas sí se degranulan muy. Es una de sus principales funciones, la liberación de sus contenidos preformados en los gránulos. Fagocitosis, las células cebadas no son fagocíticas, los eosinófilos son poco fagocíticos y por supuesto los neutrófilos son altamente fagocíticos. ¿No? La capacidad de destruir patógenos, la capacidad lítica. Las células cebadas en realidad no tienen tanta capacidad de destruir patógenos porque su función es más activar la inflamación. Los eosinófilos sí tienen alta capacidad de destruir patógenos, principalmente por proteínas básicas. Hagan de cuenta que avientan como compuestos, como hidróxidos, compuestos cáusticos que destruyen a los microorganismos, y también por radicales libres, especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y otros que vamos a ver en la inflamación. Los neutrófilos también son buenos destruyendo patógenos fagocitados, pero por diferentes mecanismos, como enzimas lisosomales y también peróxidos, especies reactivas de oxígeno. ¿Sale? Estas las vamos a ver, estos receptores los vamos a ver después, pero ya mencionamos que las células cebadas y los eosinófilos se activan por la inmunoglobulina de clase E, y las funciones, las células cebadas principalmente son células centinelas o como si fueran vigilantes de la respuesta inflamatoria. Y en caso de que se activen, pues van a ser altamente proinflamatorias. Los eosinófilos, su función puede ser antihelmíntica, es decir, contra los parásitos, y pueden tener actividades pro o antiinflamatorias. Esto también lo vamos a ver más adelante. Y los neutrófilos principalmente tienen actividad antibacterial y también contra hongos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Las células asesinas naturales. Estas células asesinas naturales son las células citotóxicas por excelencia. ¿Ah? ¿A qué me refiero con células citotóxicas? ¿A qué les suena? ¿Nadie? ¿En el citoplasma pueden ser tóxicas? En el citoplasma, ¿para quién son tóxicas? ¿Para quién creen que son tóxicas? Para virus. Para ¿Antígenos extraños? Directamente, ¿ustedes creen que directamente destruyen a los virus? Citotóxicas. Cuando hablamos de citotoxicidad, es un mecanismo que utiliza el sistema inmunológico cuando ya de plano la única solución para contener un posible insulto, una posible invasión, es matar a la célula. Entonces, el sistema inmunológico algunas veces decide que es mejor para el organismo matar a la célula que está alterada que tratar de eliminar por otras estrategias que no son directamente citotóxicas, ¿no? ¿Cuáles células puede eliminar o elimina el sistema inmunológico? Células tumorales, por ejemplo. Las células que empiezan a generar características cancerosas, las NKs las detectan y antes de que establezcan un tumor, las matan por mecanismos de citotoxicidad. Células que están infectadas con patógenos intracelulares, es decir, virus o bacterias intracelulares, si las células NKs tienen mecanismos para identificar que hay algún patógeno intracelular, entonces las matan. Y además tiene una función muy importante en lo que se conoce como el mecanismo de citotoxicidad mediado por anticuerpo. Esto lo vamos a retomar cuando veamos anticuerpos. Pero recuerden, las NKs también hacen este mecanismo de citotoxicidad mediado por anticuerpo. Cuando se activan las células NKs, por supuesto, van a activar mecanismos citotóxicos. Ahorita los vamos a ver. Pero además inducen también la producción de citocinas como interferón alfa, beta, que ya empezamos a conectar la inmunidad adaptativa. Alfa, beta, gamma, TNF, interleucina 12. ¿Por qué? Porque si se activa la NK, significa que probablemente hay un virus en esa célula infectada, ¿no? ¿Y cuáles son las citocinas antivirales por excelencia? Los interferones de tipo 1, alfa y beta, ¿ya vieron? Vamos a ver cómo inducen esta citotoxicidad. En primera instancia, las células NK funcionan como vigilantes, ¿no? De las células, vigilantes de que todo esté homeostáticamente correcto. Entonces, ¿qué hace la célula NK? La célula NK llega a una célula y si esta célula es normal va a tener moléculas, digamos, normales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una
lo vamos a ver en presentación antigénica, pero tenemos unas moléculas que se llaman moléculas, complejo principal de histocompatibilidad, o MHC. ¿Han escuchado de él? Cuando un paciente, por ejemplo, va a recibir un trasplante, se le hace histocompatibilidad, ¿no? Se busca que sea compatible sus células con las del donador y el receptor, ¿no? ¿Qué son estas células de complejo principal de histocompatibilidad? Funcionan en el sistema inmunológico. Tenemos una clase de cómo funcionan, pero hasta este punto solamente quiero que entiendan el concepto de que esas moléculas de histocompatibilidad nos dan identidad. Es decir, todas las células de su cuerpo, todas, tienen MHC de clase 1. Esas son moléculas de histocompatibilidad, ¿no? Y tenemos diferentes MHCs clase 1, ¿no? Son como 6 moléculas diferentes. De esas 6 moléculas, ustedes tienen 3 de su mamá y 3 de su papá. Y todas las células las expresan todo el tiempo. Entonces, como cada célula tiene su identidad particular y hay miles de posibles combinaciones. Por eso es que digamos, en esta aula de Zoom, si yo les busco en sus células cuál MHC clase 1, cuál de los 6, les identifico sus 6 MHCs clase 1, todos prácticamente van a dar muy diferentes. Entonces, cada uno tiene un MHC clase 1 diferente. E incluso ustedes entre sus hermanos, es poco probable que tengan exactamente la misma combinación de MHCs clase 1. Pero bueno, pues todas las células tienen esta identidad, ¿no? Que es el complejo principal de histocompatibilidad clase 1. En inglés, pero se traduce complejo principal de histocompatibilidad, no mayor. Ese es un error en la traducción. Complejo principal. Entonces, las células normales, por supuesto, tienen estas moléculas de histocompatibilidad, además tienen otros receptores. Y le pregunta a la célula, a ver, ¿tienes todos tus receptores en orden? Esto actúa como una señal de inicio en la NK y dice, ok, no te voy a matar. Es como pedirle la credencial de identidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Algunos virus y procesos tumorales lo que hacen es disminuir este complejo principal de histocompatibilidad, disminuyen la expresión del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque de hecho, otra de las funciones, además de dar identidad a la célula, es que nos ayuda a identificar células infectadas, entonces, por virus. Entonces, los virus, ¿qué hacen? Pues mejor oculto el MHC y ya no van a ver que esta célula está infectada. Pero no se salvan de que la NK llegue y dice, ¿dónde está tu complejo principal de histocompatibilidad? ¿No lo tienes? Entonces, para no arriesgarme, mejor te mato. Entonces, si no se identifican de manera adecuada, mueren. Entonces, el reconocimiento de las células NKs es como un balance, no nada más es una molécula la que le pregunta a la célula, llega y la célula tiene que presentar toda una batería de receptores, incluyendo el MHC clase 1 y otros receptores, que la NK sabe debe de expresar la célula blanco en condiciones normales. Entonces hace como un balance, ok, tienes 10 inhibidores y 10 activadores. Quedamos neutros, no te mato, ¿no? Es una condición normal. Pero por ejemplo en las células tumorales también, las células tumorales una característica que tienen es que empiezan a disminuir o a activar diferentes receptores que normalmente se expresan en la célula, llega la NK, identifica que hay alteración de diferentes receptores, pues la NK dice, ¿sabes qué? Ya estás perdiendo lo que te da identidad, como son los MHCs clase 1, te mato por mecanismos citotóxicos. Pues las células tumorales normalmente siempre son uno de los mecanismos más eficientes para matarlas, son las células NKs. Entonces es un balance completamente entre receptores de activación y inhibición, incluyendo el MHC clase 1. Son la principal línea de defensa contra infecciones virales y también son las principales productoras de interferones de tipo 2, que son de la inmunidad adaptativa, y de TNF-alfa. Ahorita vamos a ver cómo se conecta esto con la inmunidad adaptativa. No nada más son 2 receptores, ven aquí les muestro todos los receptores, algunos de los receptores que se han reportado, que la NK llega a preguntarle a las células. Entonces son bastantes, ¿no? No se los tienen que aprender todos, nada más me interesa que entiendan el concepto, ¿no? Las células normales tienen una huella digital que expresan receptores de activación e inhibición cuando están sanas. Cuando están tumorales,
se altera esta expresión y cuando están infectadas con un virus también. Entonces la ANK identifica esta alteración y activa los mecanismos de citotoxicidad, ¿no? Entonces, si se activa la ANK, una de las funciones es producir citocinas. Cuando la ANK detecta una célula blanca que vamos a ver ahorita, por anticuerpo o por sus siglas en inglés, Antibody Dependent Cytotoxicity. ¿Ah? Cuando una célula está recubierta por un anticuerpo, la ANK dice, normalmente las células que están bien no tienen anticuerpos adheridas, ¿no? Si aquí hay un anticuerpo, puede ser porque está infectada con algo que vamos a ver en inmunidad adaptativa. Entonces la ANK también se activa y la mata por citotoxicidad. Pues ven, aquí tengo un videito de cómo estas NKs matan. En este caso, esta célula de acá, estas dos imágenes son iguales, son especulares, solamente que en este lado se está viendo la fluorescencia y en este lado se está viendo también el perfil de las células. Esta es la célula blanco, digamos la célula infectada. La NK la está cuestionando, vean cómo está en íntimo contacto. Esta es la NK, ¿sale? Los puntitos rojos son los gránulos citotóxicos que tienen en la NK normalmente. Si detecta que esta célula está alterada en sus receptores, lo que va a hacer es liberarle completamente estos gránulos citotóxicos y aventárselos para que la maten, ¿sale? ¿Sí queda claro el experimento? Entonces, si esta célula está mal, va a ser blanco de los gránulos citotóxicos. ¿Sí ven? Llega el NK, empieza a preguntar, dice, no, si hay algo raro, se degranula. Y ahora sí, vean cómo rápidamente la célula blanco es eliminada por apoptosis. Entonces, el objetivo de esta de la citotoxicidad es matar a las células blanco por apoptosis, para no inducir una inflamación exacerbada. Porque si la mataran por necrosis, pues entonces ahí se libera el contenido de la célula, se liberan DAMPs, y es una inflamación que puede hacerle daño al paciente. Las NKs en realidad, el principal mecanismo es la inducción de apoptosis. ¿Y ven? Se forman estos cuerpos apoptóticos que ya luego llegan los macrófagos y se comen. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, ¿cómo matan a las? ¿Qué pasa en esa interacción entre la célula blanco y la NK? Bueno, ya se cuestionaron los receptores y ya se decidió que esa célula tiene que morir, ¿de acuerdo? Pues la NK lo que hace, aquí podemos ver arriba a la célula NK y abajo a la célula que ya tiene su sentencia de muerte. Entonces, la NK puede matar a las células por dos mecanismos. Por la vía, digamos, extrínseca y por la vía intrínseca. ¿Qué significa la extrínseca? Todas las células de nuestro cuerpo tienen un botón de autodestrucción en caso de que estén mal. ¿Sí? Es una forma de seguridad que la evolución ha mantenido, ¿no? Que se llama el receptor FAS. Este receptor FAS, o también conocido como receptor de muerte, solamente se activa cuando esta célula tiene que ser eliminada. De hecho, esta misma célula no puede activarlo. Alguien tiene que llegar a que le apriete el botón de autodestrucción. Pues en este caso, la vía extrínseca es cuando la célula NK decide que ya va a morir esta célula, entonces se activa el FAS ligando, que es la forma de aprender el botón FAS, y la activación de la vía extrínseca induce la muerte celular programada por apoptosis, en la cual participan lo que se conocen como las caspasas. Las caspasas son las proteasas que van a destruir todo el contenido celular, ¿sale? Se activa FAS ligando, se activan las caspasas, ven aquí tenemos la caspasa 9 y la caspasa 8, que activan a la 3, que activan a la 7, y todas estas caspasas lo que van a hacer es destruir el DNA celular, destruir organelos celulares, destruir biomoléculas celulares. ¿Para qué? Para que la célula se elimine. ¿Sí queda claro la vía extrínseca? En la vía intrínseca, lo que va a ser el contenido de los gránulos de la NK tiene una proteína muy particular que se llama perforina. Y como su nombre lo dice, la perforina va a formar poros o va a perforar la membrana de la célula blanco. Solamente va a generar pequeñas perforaciones. Y la perforina, cuando entra a la célula, activa las caspasas de manera intrínseca. Entonces, digamos, es una forma redundante de activar la vía de apoptosis por caspasas por dos metodologías, la extrínseca por el botón de autodestrucción FAS ligando
y por la perforina que está en los gránulos preformados de las NKs, que cuando entran activan a las caspasas. ¿Sí queda claro? Pues por esas dos estrategias la célula va a morir, entonces no tiene escapatoria. Entonces las células NKs van a matar a las células, pero yo les dije que también producen TNF e interferón gamma, ¿no? El objetivo de estas citocinas principalmente es activar a las células dendríticas, porque aquí ya empezamos a comunicarnos o se empieza a orquestar la respuesta adaptativa. Pues aquí ya estamos pasando de la inmunidad innata a la adaptativa. Ya la NK hizo lo que pudo, mató a todas las células infectadas posibles, pero se va a necesitar de la ayuda de la adaptativa para eliminar por completo al patógeno. Pues aquí ya empezamos a activar la adaptativa. Entonces, las NKs empiezan a ayudar a las dendríticas, que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, las NKs tienen múltiples funciones. Por supuesto, en cáncer tienen una capacidad de vigilancia, pero tienen la actividad de las NKs normalmente está disminuida, lo vamos a ver en inmunidad de cáncer, infección contra virus, también pueden participar en algunas otras enfermedades, pero normalmente quiero que se queden con la idea de la capacidad citotóxica de la inmunidad innata, está mediada por las NKs y participan principalmente en tumores y en infecciones con patógenos intracelulares. ¿Sale? Las dendríticas es el vínculo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Sale? Pues ya vimos que la inmunidad innata tiene muchos mecanismos para defendernos, pero muchas veces es insuficiente para eliminar un patógeno. Entonces, la dendrítica es lo que se llama una célula presentadora de antígeno. ¿Vale? Vamos a ver cómo ocurre esto. Hay diferentes tipos de células dendríticas. Las principales son las dendríticas convencionales, así se les llama, y son las presentadoras de antígeno. Tenemos otras dendríticas que son plasmacitoides. Las que se llaman plasmacitoides, como su nombre lo dice, están en la circulación sanguínea. Y su función es producir interferones de tipo 1, principalmente en infecciones virales, ¿sale? Estas no las veíamos en el curso, las acabamos de incluir al programa, y de hecho no son tan relevantes para el curso, pero es importante que conozcan su existencia. Son un tipo raro de dendríticas, las dendríticas plasmacitoides, ¿sale? Pero entonces vamos a ver las convencionales, que son las más abundantes. Bueno, las dendríticas se llaman así porque tienen proyecciones citoplasmáticas que asemejan a las dendritas de las neuronas. Sin embargo, no son neuronas, son células del sistema inmunológico y son células presentadoras de antígeno. Estas células dendríticas están en todos los mucosas y epitelios. Vean, aquí tenemos un corte histológico de piel y las dendríticas están teñidas de café. Vean, aquí están las células epiteliales, los queratinocitos, y las dendríticas prácticamente están embebidas en el epitelio. ¿Ya vieron? En el caso este es un corte histológico de intestino. Aquí podemos ver los enterocitos, y justo aquí en la médula, en la membrana basal, las dendríticas también están teñidas de café. Hay un montón ahí en la membrana basal. Aquí podemos ver otro corte también de intestino, pero en este caso las dendríticas están teñidas de verde. Vean cómo tenemos un montón de dendríticas ahí, en pulmón, en piel, en intestino, en todas partes. Bueno, aquí tenemos más. Incluso en la piel tenemos tantas dendríticas, ven, son estas dendríticas cafés. Es como si viéramos la piel desde arriba, ¿no? Como si se quitaran la epidermis, verían que está tapizada de células dendríticas, ¿no? En la tráquea, en el pulmón. Entonces, ¿por qué tenemos tantas dendríticas en nuestras mucosas y epitelios? Bueno, estas dendríticas van a estar ahí por si llega un patógeno. Las dendríticas, ¿qué van a hacer? Las células dendríticas, mucosas o epitelios, se conocen como células dendríticas inmaduras, ¿no? Son inmaduras, ahorita vamos a ver por qué se llaman así, son presentadoras de antígeno. Entonces llega un patógeno, la dendrítica dice, ok, tú eres patógeno, sé que eres patógeno porque yo también tengo PRRs, tengo TLRs, helicasas tipo RIG, todos los que ya vimos. Detecta el patógeno, se lo fagocita y en su interior lo destruye en cachitos y agarra uno de sus cachitos, se va por la circulación linfática de aquí de la mucosa o el epitelio donde está viviendo, y por la circulación linfática llega al ganglio, ¿no? Y aquí en el ganglio, ¿quién están? Las células, los linfocitos T, ¿no? Que vimos en las primeras clases. Estos linfocitos T
están ahí esperando a que alguien les diga, oigan, ya vengan a funcionar, no saben qué reconoce. Entonces llega la dendrítica, agarra uno de los cachitos del patógeno que se comió acá y les pregunta a todos los test, alguno de ustedes linfocitos T reconoce a este cachito de patógeno? Entonces, eso es la presentación antigénica. Los linfocitos T no pueden ver a sus antígenos específicamente, más bien no pueden ver a sus antígenos directamente. Alguien se los tiene que presentar. ¿Ah? Entonces, esa es la función principal de las células dendríticas. Llegan al ganglio regional. Un ejemplo, el mismo ejemplo pulmonar, ¿no? Tenemos SARS-CoV-2, ahí nos está defendiendo el macrófago, la NK, todo lo que ya vimos de la respuesta innata. Pero por ahí una dendrítica se va a comer un virusito en el fagosoma, lo va a destruir, va a agarrar un cachito, digamos la proteína de espícula, va a agarrar un fragmento de la proteína spike, va a presentarlo en su superficie, se va a ir en la circulación linfática al ganglio regional. ¿Cuál sería el ganglio más cercano a los pulmones? ¿El timo? No, el timo no es ganglio, ese es tejido linfoide primario. Tenemos los que están ¿El aquí. conducto torácico? Hay unos ganglios aquí en las axilas, ¿se acuerdan? Los axilares. Entonces, puede ser a ese, ¿no? Digamos, llega del pulmón al ganglio, que el primero se encontró el del axilar, y va a la región de células T. ¿Se acuerdan que yo les dije que había ahí células T, región